Ok, bueno, empezamos. Esta es la última clase que tiene que ver con medición del potencial eléctrico. Lo que vamos a ver posteriormente es la implementación o la inyección de corriente al cuerpo humano. Entonces, la última técnica de electrodiagnóstico que se basa en la medición del potencial eléctrico es el sistema gastrointestinal. Ya vimos corazón, ya vimos cerebro, ya vimos nervios, tanto sensoriales como motores, ya vimos músculo esquelético y ahora nos toca ver músculo liso. Entonces, pues lo que vamos a ver son los aspectos relevantes sobre la anatomía y fisiología del sistema gastrointestinal, lo que es la técnica de electrogastografía, el registro de la electrogastografía y su estándar de colocación de electrodos. Entonces, lo que hay que recordar del sistema gástrico es que es un tubo que parte de la boca y que tiene la función de proporcionar al organismo agua, electrolitos y sustancias nutritivas. Los alimentos ingeridos vía bucal deben ser transportados con su separación y la absorción de lo que es útil para el cuerpo. Entonces, recordando al sistema gastrointestinal, pues tenemos el esófago, que tiene la función únicamente de transportar la comida desde la boca hasta el estómago. El estómago, que actúa como almacén y donde inicia la digestión o la separación, la trituración de los alimentos por medio del ácido clorhídrico. Y luego pasa al intestino delgado, que tiene la función de ya empezar, bueno, parte de la digestión y parte ya de la absorción de los alimentos hacia el cuerpo humano. Y por parte del duodeno, el yeyuno y el ilion. Y luego el colon ascendente, que la primera parte tiene función de absorción, pero la segunda parte tiene la función de únicamente almacenar todos los productos de residuo eliminados vía el ano. Entonces es un gran tubo que parte de la boca y termina en el ano. Todo ese tubo está formado por 4 capas diferentes, pero que son las mismas capas a través de todo este tubo, desde la boca hasta el ano. Y que podemos ver aquí como la capa externa, que es la capa rosa, luego viene la capa muerta, que es la que está produciendo potenciales eléctricos y que tiene una capa muscular longitudinal y una capa muscular. Recording in progress. Del músculo liso. Estas se agrupan en haces de hasta 1000 fibras paralelas y estas haces tienen una longitud de 200 a 500 micrómetros y de 2 a 10 micrómetros de diámetro. Cuando se desencadena una señal eléctrica en cualquier sitio dentro de la masa muscular, viaja por lo general por todas las direcciones del músculo. La distancia que recorre depende de la excitabilidad del músculo. Entonces existen unas cuantas conexiones entre las capas longitudinal y circular, de tal manera que una puede excitar a la otra, ¿sí? Hay comunicación entre las capas longitudinal y circular.
Ok, entonces este músculo liso del sistema gastrointestinal produce dos tipos de ondas, que son las ondas lentas, que son las más fáciles de detectar, y las espigas provocadas por las primeras, por las ondas lentas. La mayor parte de las contracciones gastrointestinales ocurren de manera rítmica. Este ritmo depende del potencial de membrana del músculo liso, que son cambios ondulatorios del potencial de membrana en reposo. Ok, estas ondas lentas, que son previas a la producción del potencial de acción, que son las que producen la contracción del músculo liso y que son las que llevan a cabo el peristaltismo y las opciones de mezcla, tienen una frecuencia que depende de la zona del tubo digestivo. Se tienen estas ondas lentas, se conocen como lentas porque son 3 ciclos por minuto, son la frecuencia más baja de las que les he hablado, de todos los volúmenes conductores de los que les he platicado en esta clase, en este curso. 3 ciclos por minuto y que se dan en el cuerpo del estómago. Luego tenemos 12 ciclos por minuto en el duodeno, que ya es el intestino delgado, y en otra parte más avanzada del intestino delgado que tenemos de 8 a 9 ciclos por minuto en el ilio. Entonces siguen siendo unas ondas de baja frecuencia, pero las más bajas se detectan en el estómago, aumentando en el duodeno y disminuyendo ligeramente en el ilio. Entonces, los potenciales de espiga se dan cuando estas ondas lentas alcanzan aproximadamente de menos 50 a menos 65 milivoltios, ¿sí? Cuando se genera el potencial de espiga hay una apertura de cantidades especialmente grandes de iones de calcio, como igual que en el músculo esquelético, donde los iones de calcio son los causantes de la contracción muscular. El paso de calcio hacia el interior de la fibra muscular tiene importancia en la contracción del músculo liso intestinal. El potencial de espiga no se propaga más allá de unos pocos milímetros, por lo cual es muy difícil detectarlo y más con electrodos de superficie. Tal vez inyectando electrodos de aguja en forma invasiva podamos detectar los potenciales de espiga. Lo que estamos detectando entonces con electrodos de superficie son unas ondas lentas previas a la contracción muscular. El potencial de acción del músculo liso gastrointestinal dura de 10 a 20 milisegundos. Un poquito más que lo que dura el potencial de acción de un músculo esquelético, como el doble de lo que dura un músculo esquelético. Entonces aquí tenemos estos potenciales lentos, que aquí los dice slow wave. Son estos que no todos producen potenciales de espiga o potenciales de acción, pero pueden ver cómo llegan a cierto umbral, y si llegan a ese umbral, entonces producirán los potenciales de acción y por lo tanto producirán contracción del músculo. Y aquí pueden ver cómo se producen varias espigas y luego otras conjuntos de ondas lentas que no producen potenciales de acción. Y pueden ver cómo acá abajo tengo la señal relacionada con la fuerza de contracción, donde únicamente las que producen los potenciales de espiga son los que están produciendo una contracción del músculo liso del sistema gastrointestinal. Entonces, además de las ondas lentas y los potenciales de espiga, también puede cambiar el valor del potencial de reposo. Cuando se despolariza la membrana se debe a factores como estiramiento del músculo, estimulación por acetilcolina. Todo el tubo gastrointestinal está estimulado por los nervios, tanto los parasimpáticos como los simpáticos. Los parasimpáticos que liberan la acetilcolina,
y donde la membrana se puede despolarizar por la inervación del nervio parasimpático o por la estimulación de las diversas hormonas gastrointestinales. Por otro lado, el efecto contrario, que es la hiperpolarización, se debe a factores como también el efecto de la noradrenalina liberada ahora por los nervios simpáticos, que tienen la acción contraria a los parasimpáticos, ¿no? Donde estos están segregando la noradrenalina. ¿Ok? Entonces, los nervios simpáticos producen despolarización, los nervios parasimpáticos producen hiperpolarización. Entonces, las dos principales variedades de movimientos del tubo digestivo son los movimientos de mezcla, que aseguran un amasado satisfactorio del alimento, y los movimientos propulsores, que son el peristaltismo, que obligan a los alimentos a progresar hacia adelante a velocidad compatible con la digestión y la absorción. El tubo digestivo recibe inervación parasimpática y simpática extensa, capaz de alterar la actividad global de todo el intestino o de partes específicas del mismo. Entonces, estas ondas lentas, repito, los potenciales de acción son de muy difícil detección, ya que no pueden transmitirse a grandes longitudes a partir de donde se provoquen. Pero las ondas lentas sí, y estas ondas lentas se han relacionado con la náusea recurrente, el vómito, la dispepsia, la úlcera estomacal y los síndromes cíclico-estomacales. Indican que el estómago no está vaciando la comida normalmente, ¿sí? Eso indican las ondas lentas. Entonces, la electrogastografía, que se convierte en una técnica desde 1922, que la descubrió un médico estadounidense, Álvarez, que realizó el primer registro de actividad eléctrica en el abdomen de una mujer con electrodos de superficie, pero que no es sino hasta los años 90, o sea, 70 años después, que la electrogastografía hizo grandes avances en la medición, análisis y validación del método como herramienta del diagnóstico. Hoy en día es un método estándar para la exploración del estómago, pero hay que decirlo, compite con las técnicas de imagen, con la técnica de endoscopía, ¿sí? Que se considera la endoscopía una técnica invasiva por meter una cámara que va por todo el tubo digestivo hasta el estómago, tratando de, por medio visual, por medio de la imagen, identificar algún problema en el tubo digestivo. O con las técnicas de medicina nuclear, que también se considera una técnica invasiva porque hay que inyectar un radiofármaco. Entonces, la técnica de electrogastografía tiene la gran ventaja que es una técnica no invasiva. Pero que compite con las otras técnicas, además de que es una técnica muy barata. Entonces, los desórdenes del sistema digestivo, mucha gente en el mundo enfrenta problemas de salud, especialmente relacionados con la ingesta de alimentos. El estudio de los desórdenes en el sistema digestivo se ha llevado a cabo con la ingesta de radiofármacos para medicina nuclear y más recientemente con endoscopía, que es lo que les comentaba, que son procedimientos tediosos, costosos e invasivos. Entonces, el electrogastograma ofrece una alternativa de diagnóstico al aplicar un método no invasivo, barato y libre de dolor, que puede emplearse como una herramienta de diagnóstico inicial. Ojo, diagnóstico inicial para detección de enfermedades gástricas leves antes de requerir el uso de un endoscopio. Se separa entonces en la frecuencia fundamental de la actividad eléctrica, que se conoce como ECA, y la actividad de su respuesta eléctrica, que se conoce como ERA, que son ya los potenciales de acción, ¿sí? Entonces estamos interesados en detectar la señal del ECA, que es esa señal de 3 ciclos por minuto que sucede a nivel de electrodos colocados a nivel del estómago.
Entonces, el registro del electrogastograma necesita de un amplificador, como todas las técnicas, que debe ser de 100 decibeles de amplitud, un ancho de banda de 0.9 a 9 ciclos por minuto, frecuencia de muestreo típicamente de 200 hercios. Se utilizan electrodos de plata, cloruro de plata, donde la impedancia del electrodo activo y electrodo de referencia debe ser menor o igual a 11 kiloohms, donde se puede emplear la abrasión de la piel si no es posible bajar la impedancia de esta conexión electrodo-electrolito-piel. El paciente generalmente se encuentra sentado o recostado con una pequeña inclinación, evitando moverse y sin hablar. Generalmente no se usa el paciente acostado, ya que ahí interviene la electromiografía de los músculos del abdomen. Entonces, para relajar los músculos del abdomen, se pone al sujeto ligeramente sentado o recostado con una pequeña inclinación. Ok, entonces, como toda técnica de electrodiagnóstico, tiene un estándar de colocación de electrodos. Entonces, para técnicas multielectrodos se colocan 4 electrodos a lo largo, pueden ver aquí, de todo el estómago, donde se utiliza un electrodo de referencia en la punta del esternón y el electrodo de tierra que se coloca aquí en un costado del lado izquierdo, o también se puede usar la tierra en el brazo derecho o pierna derecha. Y se utiliza una técnica de estudio que tiene que ver con los alimentos, con una estandarización también de los alimentos ingeridos para el registro. Y entonces se conoce como la técnica que está utilizando alimento preprandial, que es antes de la medición, que es adquirir 30 minutos antes de la ingesta de un alimento. 30 minutos antes se hace el registro, que es preprandial, y otro registro que es 30 o 120 minutos después del alimento, que es postprandial, y donde se utilizan alimentos estandarizados como yogur con frutas, un alimento bajo calórico, una taza de arroz todavía de más baja caloría, o un emparedado que ya es de alto valor calórico de 575 kilocalorías y 200 mililitros de agua, alimento sólido de 500 kilocalorías con 140 mililitros de leche, o una combinación de 500 kilocalorías de pan tostado con queso, cornflakes, jugo de naranja y té. Esos son los alimentos estandarizados para el registro, para 30 minutos y para de 30 minutos a 120 minutos después de estos alimentos. Entonces, el eje de superficie es una combinación de la actividad eléctrica gástrica, artefactos de la respiración, ¿sí? Actividad de electrocardiografía, por tener ahí tan cerca el corazón, y la electromiografía, como les comentaba, de los músculos abdominales. Se utilizan diferentes técnicas de procesamiento de la señal de electrogastografía. Sin embargo, como es una señal de tan baja, debe ser suficiente únicamente usar un filtro. Pero bueno, se ha tratado de eliminar mediante la técnica de promediación, la técnica de análisis de componentes independientes para separar todos estos componentes que les comenté. Recording in progress. Entonces aquí podemos ver las 4 ondas para un registro de 4 canales. Entonces podemos ver aquí una onda verde que tiene una señal bastante grande, donde dentro de una señal determinista de 3 ciclos por minuto hay pues por ahí inmerso
señales de más alta frecuencia, que es los volúmenes conductores alrededor del estómago. De tal manera que si sacamos el espectro en frecuencia, pues podemos ver un pico. Aquí podemos ver frecuencia en ciclos por minuto, y donde aquí entre 4 y 2 ciclos por minuto podemos ver este pico en varios segmentos de la señal. ¿Sí? Estos segmentos tienen que ver con el tiempo, o sea, agarrar ventanas de tiempo en todo el registro electrogastrográfico y graficar, y entonces podemos ver cómo hay un pico característico en los 3 ciclos por minuto, ¿sí? Siendo una señal, se convierte no en difícil detección. Lo hemos logrado en el laboratorio cuando hemos hecho el análisis de 4 canales de esta señal. Es de fácil detección mediante y luego hacemos la transformada de Fourier, y con la transformada de Fourier es suficiente para detectar esta frecuencia de 3 ciclos por minuto. Ok, entonces los desórdenes del estómago para una ingesta de un emparedado de 575 kilocalorías, que es bastante contenido calórico, con 200 mililitros de agua, tenemos que aquí en condiciones de preprandial, antes de el consumo del alimento, para pacientes con dispepsia, tenemos una frecuencia que ya se altera a 4 o 5 ciclos por minuto, en náusea de 3.5 a 5.8 ciclos por minuto, con vómito de 5.5 a 6.3 ciclos por minuto, con úlcera de 6 a 9 ciclos por minuto. Aquí hay una gran alteración de la frecuencia de la señal. Se está esperando que se mide la amplitud también, y se está esperando que esta amplitud aumente en un sujeto sano cuando ingiere alimento. Entonces, lo que sucede postprandial para todas estas afectaciones al sistema digestivo, pueden ver cómo baja la frecuencia después de la ingesta de alimentos, y cómo la amplitud no necesariamente aumenta después de la ingesta de los alimentos, ¿sí? Dando un indicativo de que el paciente tiene un problema en el sistema gástrico. ¿Ok? ¿Algún comentario? No, profesora. No, profesora. Ok, esa es la importancia de la electrogastrografía: dispepsia, náusea, vómito y úlcera, ¿sí? Dando resultados tanto en un cambio en la frecuencia esperada de 3 ciclos por minuto, y tanto en la amplitud esperada, que para un sujeto sano debe de aumentar la amplitud después de los alimentos, ¿sí? En la relación antes y después de los alimentos. Ok, el electrogastograma también se ha visualizado en forma de mapa, ¿sí? Porque también se ha identificado que es muy importante la velocidad de propagación de estas ondas lentas. Entonces, se ha encontrado que la velocidad de propagación en el estómago es incremental. Inicia con 2.5 milímetros por segundo, con aumentos de 2.5 milímetros por segundo cada 2.5 centímetros. Y eso no es posible medirlo si no tenemos un registro de multielectrodos. Y entonces, al igual que se hace en electroencefalografía, que se forma el mapa de la superficie de propagación, de los potenciales que se producen en la zona, y también acá para el estómago se hace un mapeo de 20 por 20 electrodos de superficie. Y lo que ha ayudado muchísimo es la magnetogastografía. Ya saben que aquí requerimos squeeze, y donde es posible medir el dipolo que se forma de la onda lenta y cómo se va propagando a través de
los diferentes electrodos en forma, por supuesto, de dirección hacia el ano. Estos sistemas incluyen 19 electrodos biomagnéticos. Y ya saben, pues la magnetogastografía y la y las técnicas de detección de campos magnéticos en vez de campos eléctricos, pues son unas técnicas muy buenas, pero que producen señales de mucho mejor relación señal-ruido, pero pues que tienen el inconveniente que son más costosas, ¿sí? Sin embargo, cada vez más se hacen más comunes las técnicas magnéticas. Y aquí les pongo la bibliografía, pero antes quisiera hablarles de otra de las aplicaciones de la de la electrogastografía, que es en el desarrollo gástrico para infantes. Entonces, tenemos aquí esta gráfica que habla de una semana de nacido, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses y 6 meses, donde aquí en la barra vertical se mide el porcentaje de 2 a 4 ciclos por minuto de las ondas lentas. Y las barritas muestran en preprandial antes de los alimentos y postprandial después de los alimentos. Entonces podemos ver cómo a una semana de nacido el bebé alcanza el 40% de la normalidad, digamos, de los 3 ciclos por minuto o de los 2 a 4 ciclos por minuto, ¿no? Y como ese estómago va alcanzando madurez, va subiendo a 50 ciclos por minuto, a 60 ciclos por minuto y hasta 70 ciclos por minuto a los 6 meses de nacido, ¿sí? Entonces, hablando de la madurez que alcanza el estómago conforme el bebé va dejando la leche y va adquiriendo otro tipo de alimentos, ¿sí? Conforme eso va pasando, el estómago va adquiriendo la normalidad de las ondas lentas que alcanzan los 3 ciclos por minuto ¿ok? Y esa es la técnica de electrogastografía. Aquí en esta gráfica les puedo mostrar cómo es el análisis de la señal interna con electrodos. Estas primeras 4 señales indican gráficos de la señal de electrogastografía de modo invasivo y estas otras 4 de modo no invasivo, ¿sí? Para que vean la diferencia del registro en ambas modalidades. Y ambas presentando, cuando pasamos a la frecuencia, señales típicas en 3 ciclos por minuto. Este pico de aquí de 3 ciclos por minuto. Y donde si nos recorremos hacia el intestino delgado, podemos detectar hasta 12 ciclos por minuto. Entonces, aunque se detectó desde 1920 esta señal, no es hasta los años 90 donde empieza a tomar importancia, también debido a que últimamente tenemos muy malos hábitos alimenticios y tenemos mucho mayor problemas gastrointestinales con tanta comida rápida que tenemos en los últimos años. Ok, no sé si tengan algún comentario. No, profesora, ninguna. No, tampoco de mi parte, profesora. Ok, bueno, pues entonces esa sería la clase por hoy.
Terminamos entonces medición de actividad eléctrica y técnicas de electrodiagnóstico, ¿sí? Son todas las técnicas que hay en la clínica para diagnóstico de diferentes enfermedades que provienen de diferentes sistemas conductores. Lo que vamos a ver en la próxima semana es ya inyección de corriente al cuerpo humano, tanto para aliviar dolor, tanto para ciegos con prótesis visuales para producirles visión, y para los deficientes auditivos, desde el punto que tienen problemas desde el punto de vista eléctrico, producirles audición. ¿Ok? Entonces, pues buen fin de semana. Nos vemos el martes. Claro que sí, profesor. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Que tenga buen fin de semana.